Ferguson, una pequeña ciudad dormitorio a las afueras de San Luis, en el estado de Missouri. Una localidad como tantas otras, con problemas que pasaban desapercibidos. Hasta aquel enfurecido agosto del 2014. Cuando las calles de la ciudad se llenaron de manifestantes, fuerzas del orden y gases lacrimógenos. Y después, violencia, coches en llamas y tiendas destrozadas. Estados Unidos ha vivido desde entonces un periodo de tensión racial sin precedentes en la última década. El corresponsal de RT, Nicolás Sánchez O'Donovan, se desplazó hasta Ferguson para presenciar en primera persona unos enfrentamientos que tendrían en temor a todo el país. En definitiva, caos y de nuevo, lamentablemente, jornada de violencia y de arrestos aquí en Ferguson. El enfrentamiento entre Darren Wilson y Michael Brown duró solo 90 segundos, pero la verdad es que cambiaría en la historia no solo de Ferguson, sino de todo el país. De nuevo, la muerte de otro afroamericano desarmado a las manos de la policía, pues indignaba a la comunidad afroamericana, ¿no? Cuando llegamos a Ferguson, presenciamos esas primeras protestas, que la verdad es que eran bastante pacíficas, ¿no? La gente salía a la calle de manera espontánea, exigiendo justicia para Michael Brown, pero también pues expresando que ya estaban hartos, ¿no? En cierto modo, y es que pues este no había sido ni mucho menos pues un incidente aislado. Otro joven muerto. Sí. A manos de la policía aquí en San Luis. Solo habrá justicia si el oficial de policía Darren Wilson es acusado de un crimen. Es acusado de asesinar a Michael Brown. Ese policía se convirtió en juez, jurado y ejecutor. Así que sin duda debería afrontar las consecuencias. Cuando alguien mata a una persona negra en este país, no se hace nada. En América tratan mejor a los animales que a los jóvenes de color. Es triste. Esto está mal, es una muerte inútil. Nos están usando como objetivo de tiro. A partir de ahora, lo que vamos a ver son muchas vigilias, muchas protestas, esperemos que de manera pacífica, y la semana que viene es cuando vamos a ver hacia dónde va este asunto, ¿no? Sin embargo, la noche trajo un panorama muy pero que muy diferente. Toda esa frustración que habíamos visto durante el día se transformó rápidamente en violencia, ¿no? Las calles de Ferguson pronto se convirtieron en un campo de batalla entre la policía y los manifestantes, que lo cierto, hay que decirlo, ¿no? Llegaban a esa ciudad de Ferguson desde todos los puntos del país. Pronto nos vimos atrapados, ¿no? Entre dos líneas, los manifestantes y la policía. Uno tenía la sensación de estar entre dos mundos, ¿no? Que habían convivido, sí, día a día, pero que estaban colisionando entre sí. Y pronto llegó el gas lacrimógeno que inundaba el aire. Se escuchaban disparos, sirenas, gritos. Han lanzado varias rondas de gas lacrimógeno al otro lado de la calle. Ya el ambiente es prácticamente irrespirable. Prácticamente la verdad es que uno no puede ni hablar, y así han pues limpiado la otra parte de la calle y todo el mundo ha venido corriendo hacia esta zona. Así que más o menos están controlando a base de gases lacrimógenos, de bombas de humo, de bombas de sonido. Y nos han avisado que tenemos que movernos. Es prácticamente imposible porque esto es un embotellamiento puro y duro. Entonces uno se queda atrapado entre los dos cordones policiales y le dicen que se mueva, pero la verdad es que es un sinsentido, ¿no? Porque no podemos ir ni hacia un sitio ni hacia otro. Esto es un embotellamiento completo y, como podéis ver, pues hay gente que tiene máscaras y los que no, pues hacemos lo que podemos, ¿no? Nos tapamos con camisetas. This first down.
Hemos visto enfrentamientos entre la policía y los manifestantes, gases lacrimógenos lanzados por la policía, que ha avanzado con sus vehículos blindados, ¿no? Las fuentes de la policía afirman que se disparó por parte de los protestantes hacia los vehículos policiales. Se disparó con armas de fuego y fue a partir de ahí que la policía contestó con gases lacrimógenos. Esa es la versión de la policía estatal. Sin embargo, hemos podido escuchar a muchos protestantes afirmar que no, que ellos estaban simplemente con sus manos en alto, como los vemos aquí, manifestándose de manera pacífica, y de repente la policía contestó con gases lacrimógenos. En definitiva, este pequeño lugar, insignificante realmente, ¿no?, en el corazón de los Estados Unidos, parecía más bien una zona de guerra. Las autoridades desplegaron un enorme arsenal de apariencia militar, incluso estaba desplegada la Guardia Nacional. Pero con todo ello, la verdad es que lo único que lograron, o por lo menos esa fue la impresión que nos dejó, es encender aún más, ¿no?, los ánimos de los manifestantes. Al principio me daba miedo estar aquí porque vi a toda la policía, ¿sabe?, amenazando con sus armas y con su actitud agresiva. Me daba miedo estar aquí por el gas lacrimógeno que utilizaban y por cómo la policía se acercaba y arrestaba a la gente. Como era de esperar, la policía llevó a cabo numerosos arrestos, hasta 70 por noche, durante aquellas infernales jornadas, ¿no?, del caluroso mes de agosto. Pero lo cierto es que no todos los detenidos eran manifestantes, ni mucho menos. Los periodistas denunciaron agresiones, arrestos arbitrarios y desinformación por parte de las autoridades, que en ocasiones, la verdad es que daban la impresión de no saber muy bien qué hacer con nosotros, ¿no?, qué hacer con la prensa. Primero nos decían que nos quedáramos en un área restringida, luego nos desplazaban y finalmente detenían a los compañeros por estar fuera de esa zona de prensa. Era un sinsentido, era un absurdo. Uno no sabía cómo hacer su trabajo, ¿no? La policía incluso encañonó a los periodistas. Yo recuerdo perfectamente esa imagen, ¿no? Y hasta escuché a alguno de ellos gritar que nos iba a matar. No estamos protestando, estamos haciendo nuestro trabajo. Es nuestro trabajo. No estamos protestando, no participamos en la manifestación. No pueden arrestarme por hacer mi trabajo, no estamos protestando. ¿Por qué no me deja hacer mi trabajo, señor? ¿Por qué no me deja hacer mi trabajo? Pero como digo, estábamos entre dos líneas, ¿no? Y los manifestantes también llegaron a empujarnos, a amenazarnos. Recuerdo perfectamente cómo le bajaron la cámara, ¿no?, a nuestro camarógrafo. Todo estaba fuera de control. Incluso se llegó a cerrar el espacio aéreo sobre Ferguson, lo que impedía a los helicópteros de las televisiones, sobre todo las televisiones locales, ¿no?, que tomaran imágenes aéreas. Y muchos vieron en estas medidas una coacción a la libertad de prensa. Por otro lado, la verdad es que en ocasiones uno tenía la sensación, y para qué ocultarlo, ¿no?, de estar en una especie de circo mediático. En ocasiones decenas de cámaras rodeaban a pequeños grupos de manifestantes, esperando captar simplemente el momento del arresto. Y como suele ser la norma en este tipo de situaciones, los jóvenes jugaron un papel fundamental. Nos dimos cuenta enseguida. Muchos habían sido ellos mismos víctimas de abusos por parte de la policía, y otros tienen muy, muy claro que la educación y la acción social, ¿no?, son las únicas armas contra esta intolerancia y esta desigualdad que se vive en algunos sectores de Estados Unidos. Me llamó especialmente la atención el caso de este grupo de chicos llegados desde el barrio neoyorquino de Brooklyn. Ya basta, la policía sola mata y maltrata a la gente que no tiene plata, ya viste. Justicia no existe, 50 balazos y salen libre, pues dime, ¿en quién tú confías cuando el peligro más grande es la policía? Y andar por la calle es un gran delito, peor todavía si tú eres negrito. Esta ciudad está como todo lado, policía racista y desgraciado. I think all the finest need to be reminded, the people will not be kept quiet. Estos 4 jóvenes se reunían a diario con gente de la comunidad de Ferguson, participaban en marchas, en reuniones, en asambleas sociales, intentaban
en definitiva, entender el problema y propagar su mensaje, ¿no?, a través de su música. También pues participaban en las protestas y Lucas, uno de ellos, fue agredido y arrestado por la policía de Ferguson. Me agarraron unos 2, 3 y luego llegaron 2 más y me bajaron hasta el suelo y me pegaron la cabeza contra el suelo, ¿no? Gritándome cualquier mala palabra que te puedas imaginar, ¿no? Entonces pegándome ahí en la calle y luego me arrestaron, ¿no? Me llevaron preso con unos 47 personas esta noche. Yo era uno de ellos. Yo entrando a la camioneta de la policía, vi a los demás también. Yo les vi también sangrando, ¿no? Sufriendo de la violencia que habían pasado en este momento. Entonces para mí no puede ser más claro que gente sin ningún arma, ¿no?, sin que gente que es actuando con respeto, con calma. Aquí en estas calles de Ferguson están sufriendo, igual que en las ciudades de todo el país, están sufriendo una violencia que no tiene motivo más que oprimir a la gente de color en este país. Sin embargo, este mensaje de paz y este diálogo, pues no es lo que adoptan, ¿no?, muchos estadounidenses en este tipo de situaciones. Por ejemplo, era muy curioso acercarse a una tienda de armas durante este periodo en Ferguson, ¿no?, y comprobar que la gente se estaba armando en espera de lo peor. Este joven, llamado Jason, me lo contó de una manera muy clara. Antes de los incidentes de Ferguson, tenía balas de esas que se usan convencionalmente en las prácticas de tiro. Después de lo de Ferguson, he decidido comprar balas expansivas. Esas balas son básicamente balas para matar. Es decir, son defensivas. Lo hice porque no sabía hasta dónde llegaría el conflicto. Y si ha llegado hasta este punto, quiero poder defenderme a mí mismo y a mis compañeros de piso. A mí como extranjero, aunque llevo pues muchos años viviendo aquí en Estados Unidos, aún me cuesta entender esta parte de su cultura, este apego por la autodefensa, que como se ha demostrado, ¿no?, a lo largo de la historia, se convierte muy fácilmente en agresión, muy fácilmente en agresividad, sobre todo cuando los prejuicios y la tensión hacen acto de presencia. Es un asunto completamente racial. Hay vídeos publicados en YouTube donde los afroamericanos dicen que los blancos no pueden controlar la situación. Esto tenía que pasar para que la policía entendiera que no puede con eso, que ellos deberían controlar la zona porque lo hacen mucho mejor. Este miedo permanente, esta constante frustración, este estado de alerta, es precisamente lo que estalló en Ferguson. Y dado que los jóvenes afroamericanos, o muchos de ellos por lo menos, ¿no?, han perdido esa esperanza de un futuro mejor, pues uno tiene la sensación de que este tipo de situaciones no va a tardar en repetirse, ¿no?, en un futuro no muy lejano. Dejamos Ferguson después de 2 semanas de intensa cobertura, ¿no?, y de presenciar escenas increíbles, pero también dejábamos muchas preguntas sin contestar. Quizás la más importante de ellas era si el oficial de policía Darren Wilson sería o no juzgado por la muerte de Michael Brown. Más de 3 meses esperó Ferguson, en realidad más de 3 meses esperó todo Estados Unidos, ¿no?, hasta que por fin, el 25 de noviembre, llegó el veredicto. Después de revisar las pruebas, el gran jurado deliberó durante 2 días antes de tomar una decisión final. Llegó a la conclusión de que no hay motivo para presentar cargos contra el oficial Wilson y ninguna de las 5 acusaciones es válida. Entiendo que esta decisión no será aceptada por algunos y puede resultar desagradable para otros. Pero todas las decisiones del sistema judicial están determinadas por las pruebas físicas y científicas y los testimonios creíbles corroborados por estas pruebas, y no por presiones sociales o aspectos políticos.
la reacción en la calle fue inmediata. Estallaba la rabia. Y después de la rabia estallaba la violencia. Y pronto vimos cómo se empezaban a repetir las escenas que vivimos durante el mes de agosto, ¿no? Era como un déjà vu. La verdad es que a pocos metros de la comisaría de policía de Ferguson, los manifestantes ya quemaban un vehículo policial y en la calle West Florissant reinaba de nuevo el caos. La violencia ha explotado. Hemos visto cómo los manifestantes han entrado en diferentes tiendas de esta calle, de la calle West Florissant, llevándoselo absolutamente todo, sobre todo botellas de alcohol, teléfonos móviles y rompiendo todo lo que se encontraban a su paso. Pero luego la violencia iba escalando y veíamos las primeras llamas, ¿no? Primero, como digo, coches y algunas barricadas y después, literalmente, los edificios enteros quemados por los manifestantes. Everything you changes you. I'll be damned if that ain't true. What you gonna do when life pushes you and even you think it through? I'm an animal with a parable, careful. I got horns like a caribou. I'm in my element. Walking down the avenue, thinking how I'ma break out. I'ma find an avenue. They pitching on St. Nick. I'm spitting that flame shit. Hustling. Yeah, some would say same shit. Everything you change. Y en medio de ese caos, de esa destrucción, pues vi a una familia afroamericana, ¿no? Que llegaba a su negocio, a una peluquería que regentaban en esa calle West Florissant. Y ellos llegaban en medio de la noche, temiendo pues lo peor, ¿no? Seguramente habrían visto por la tele las imágenes, ¿no? Temiendo que su peluquería hubiera sufrido destrozos, y así fue, ¿no? Lamentablemente. Esta peluquería fue completamente saqueada, toda una vida de esfuerzo y de dedicación, pues hecha a pedazos. Uno veía con angustia, ¿no? Cómo la familia trabajaba unida para recoger los cristales del suelo, para recoger los desperfectos. Y yo, que estaba pues micrófono en mano, estuve muy tentado, ¿no? De pedirle a esta desconsolada dueña que me contara un poco cómo se sentía en estos momentos, ¿no? Pero la verdad es que no fue necesario. Ella me miró y yo comprendí perfectamente, ¿no? La miré de vuelta y atónito, ¿no? Durante unos minutos comprendí pues, que esta gente de Ferguson lo estaba pasando muy mal y tardarían muchísimo en recuperarse de todo lo ocurrido aquí durante estos desoladores meses, ¿no? Desafortunadamente, pues no fue la única escena, ni mucho menos, ¿no? De este tipo que nos encontramos, ¿no? Y eso, que estos dueños pues fueron afortunados, ¿no? Porque lo cierto es que otros lo perdieron absolutamente todo, pasto de las llamas. La situación va escalando en tensión. Vemos aquí un edificio completamente quemado. Es al menos el cuarto edificio que vemos quemado en esta misma calle. También en otro sector de la ciudad, cerca de la estación de policía, han volcado un coche de la policía, lo han quemado también. El ambiente es muy tenso, la situación muy volátil. La presencia policial es importante, pero la verdad es que no es tan grande como la última vez y se repite un error que se repitió en agosto, y es que, ya lo hemos escuchado aquí, ¿no? Primero han dejado actuar a los manifestantes, han dejado que entraran en los negocios y solo después han empezado a controlar la situación. Por lo tanto, hay muchos dueños de negocios aquí en Ferguson que están hartos, ¿no? Porque dicen que lo que han hecho es dejar que arrasen sus comercios. Y esto es la mejor prueba de ello, ¿no? Viviendas y comercios y grandes almacenes que se están viendo reducidos a cenizas debido al descontrol. Al ver crecer este movimiento, ¿no? Y repetirse las manifestaciones en 170 ciudades del país, pues uno tenía la impresión de que realmente algo podía cambiar.
La propia madre de Mike Brown expresaba en los medios de comunicación su descontento, pero no solo con lo que le sucedió a su hijo, ¿no?, sino con las deficiencias del propio sistema estadounidense. Respeto es de lo que se trata. Y nosotros nos merecemos el mismo respeto que los demás. Pero no lo tenemos. Todo lo que queríamos era igualdad por lo que le pasó a nuestro hijo. Y me parece muy injusto. Y la verdad es que nunca pensé que las cosas podrían ir de esta manera, que el sistema nos podría defraudar tanto. Un par de días después de que se diera a conocer el veredicto, me acerqué al lugar exacto en el que Darren Wilson mató a Mike Brown. Allí presencié una escena realmente increíble, ¿no? Un amigo de Mike Brown, también afroamericano, se fundía en un sentido abrazo con la madre de un chico blanco que también fue abatido por la policía cuando estaba completamente desarmado. La verdad es que la escena me impactó muchísimo. Y es que parece que al fin y al cabo, ¿no?, las balas no entienden de razas. Unos minutos después llegaban a ese mismo lugar decenas y decenas de motoristas para mostrar sus respetos de una manera especial. De ahí, de ese preciso punto donde perdió la vida Mike Brown, partirían hacia la casa del gobernador de Missouri para exigir justicia. Cientos le seguirían a pie en una marcha que duraría una semana. Y mientras poco a poco las aguas volvían a su cauce de alguna manera, pues visité una iglesia local, ¿no? Y la iglesia, para quien no lo sepa, ocupa un lugar muy especial en la comunidad afroamericana. No se trata únicamente de un santuario religioso, sino que pues desde siempre ha sido un lugar de lucha social, de educación y también de refugio, ¿no? El reverendo Sean James me explicaba pues, que la comunidad se sentía traicionada y que había que trabajar unidos para superar estos duros momentos. Para que la gente estuviera segura si eran rociados con gas lacrimógeno o pimienta, abrimos la iglesia para que pudieran recibir asistencia médica. No apoyamos el saqueo ni el fuego. Sin embargo, cuando la gente llega a un punto en sus vidas a partir del cual no tienen nada más que perder, están desesperados y pueden expresarlo de varios modos. Aunque entiendo por qué lo hacen, no lo apruebo. Lo que intentamos es ayudar y crear empleo y que nuestra iglesia sea un lugar de esperanza. El diálogo es la clave para solucionar este problema. Es algo que escuché pues, entre la gente, ¿no? Entre los jóvenes, activistas, empresarios, blancos, negros, daba igual, policías o civiles, todos coincidían, ¿no? Aunque lo cierto es que a veces me parecía que simplemente usaban estas palabras como excusa. Un chico me explicaba que estos destrozos ocurren cuando las autoridades o la sociedad no les escuchan. Esta es la única manera que tiene la gente de alzar su voz. Ahora las autoridades ven las calles llenas de negocios destruidos y nos escuchan. Necesitamos justicia, que todo el mundo sea igual. ¿Saben a qué me refiero? Necesitamos un sistema justo que nos trate a todos por igual. ¿Es que alguien es mejor que yo solo por llevar uniforme? ¿Debo pasar toda mi vida en la cárcel? Muchos jóvenes como este parecen no tener perspectivas de un futuro mejor y aunque poco a poco el ambiente en Ferguson se fue calmando, sus preguntas seguirán sin respuesta. Poco después de saber que Wilson ni siquiera iría a juicio por la muerte de Mike Brown, nos llegaba la noticia de que el policía de Nueva York que estranguló hasta la muerte al afroamericano desarmado Eric Garner tampoco se las vería con la justicia. De nuevo, la gente salía a la calle, los mismos mensajes, la misma rabia, la misma impotencia de sentir que si eres afroamericano, tu vida pues no vale la misma que la de los demás aquí en Estados Unidos. No todas las historias llegan al panorama nacional, obviamente, ¿no? En la ciudad de Miami, por ejemplo, hay muchos casos de abuso policial y algunos acaban en tragedia, como
el del caso de Israel Hernández, ¿no? Un joven latino en esta ocasión, al que la policía mató, a pesar de estar también desarmado. Simplemente Israel Hernández había hecho un graffiti en un edificio abandonado, y esa es la frustración, ¿no?, que tiene la gente. Por lo tanto, lo que empezó de alguna manera, ¿no?, como la cobertura de un hecho aislado, se convirtió poco a poco en el seguimiento de una movilización ciudadana. Además, pues a la luz del caso Brown aparecieron otros casos, ¿no?, y se abrió un profundo debate sobre la necesidad de reformar el sistema y reconsiderar, ¿no?, si los cuerpos de policía realmente pues necesitan esas millonarias inversiones en armamento que se les otorga hoy en día, ¿no? Está claro que las dos Américas se vieron cara a cara en Ferguson y que el resultado fue nefasto, ¿no? La sociedad demanda pues menos armas, menos brutalidad y menos prejuicios, y más respeto, más diálogo, más reformas y educación, ¿no? Estas son las cuentas pendientes de Estados Unidos en materia de discriminación y de abuso policial.